Durante meses, los astrónomos han estado observando a un viajero silencioso deslizarse por nuestro sistema solar, un visitante interestelar distinto de cualquier cosa que hayamos visto antes. Conocido como 3 Atlas, llegó desde más allá de los límites de la Vía Láctea, cruzando el frío e infinito espacio interestelar. Pero justo cuando el mundo se preparaba para despedirse de este objeto misterioso, sucedió algo sin precedentes. Mientras 3 Atlas se dirigía al punto más cercano al Sol, telescopios de todo el mundo registraron una anomalía tan extraña que incluso los científicos más escépticos se sorprendieron. Su luz cambió, su estructura se alteró, y luego hizo algo que ningún objeto natural ha sido visto hacer jamás. Esta noche exploraremos lo que acaban de presenciar el James Webb, el Hubble y los observatorios terrestres. ¿Por qué el individuo Avi Loeb, uno de los astrofísicos más renombrados de Harvard, dice que esta anomalía podría marcar el descubrimiento más serio de la astronomía moderna? Todo comenzó cuando el telescopio gemelo 159, situado en España a una distancia de 2 metros, tomó exposiciones de 3 Atlas al acercarse a la conjunción solar. El momento en que pasaría detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra, lo que revelaron esas imágenes fue nada menos que imposible. Un delgado destello de material disipándose directamente hacia el Sol. Todo cometa que hemos estudiado libera polvo y gas que el viento solar empuja alejándose de la estrella, formando una cola que siempre apunta hacia afuera, pero en este caso estaba invertida, una contracola, como si el objeto rechazara la influencia del Sol en lugar de sucumbir a ella. El descubrimiento se confirmó rápidamente, tanto por el telescopio espacial Hubble como por el observatorio Keck de Hawái, que detectaron un brillo difuso extendiéndose hacia el Sol y no alejándose de él. Para un cometa, ese comportamiento es físicamente absurdo, equivalente a ver agua salpicar contra el viento. La anomalía no solo desafió las expectativas, sino que violó las leyes de la física solar. Algunos investigadores especularon que el material podría ser resistente a la radiación, posiblemente compuesto de elementos o aleaciones desconocidas que reaccionan de forma diferente a los fotones solares. Otros sugirieron algo aún más radical, que la cola no era natural en absoluto, no una liberación o escape, sino un mecanismo controlado dentro del propio objeto. A medida que llegaban más datos, los astrónomos comprendieron que no se trataba de un cuerpo cometario ordinario. Las lecturas de masa y gravedad de 3 Atlas no coincidían. Según su trayectoria, el objeto debería haber pesado mucho más de lo que sugería su movimiento observado. En términos simples, se movía como si fuera mucho más ligero de lo que aparentaba. Y aún más desconcertante, rotaba de manera inusualmente lenta, completando una vuelta completa cada 16 horas. Lo que en condiciones normales provocaría inestabilidad de estructura en un cuerpo típico de roca o hielo. Sin embargo, 3 Atlas permanecía perfectamente intacto. Las teorías comenzaron a divergir. Algunos expertos sugirieron que podría ser hueco, una idea desencadenada por los cambios inesperados en su brillo. Si esto era cierto, indicaría que no estábamos observando una roca sólida, sino más bien una cáscara, posiblemente hecha de metal, flotando en el espacio. Su contenido de níquel y hierro, medido mediante análisis espectral, era significativamente mayor que el de cualquier cometa o asteroide de nuestro sistema solar. Combinado con trazas de compuestos cianurados, raros incluso en el polvo interestelar, esta composición sugería algo muy por encima de la formación natural. A medida que surgían estos resultados, estalló el debate en la comunidad científica. ¿Podría 3 Atlas ser artificial, o se trataba de una categoría completamente nueva de objeto interestelar, creado por una física que aún no hemos descubierto? Para dar sentido al creciente caos, el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y su equipo de investigación introdujeron algo sin precedentes, la escala OEP, o escala de probabilidad de objeto extraterrestre, inspirada en la escala de Turing usada para evaluar amenazas de asteroides. Este sistema de clasificación ordena a los visitantes interestelares en niveles del 0 al 10, según la severidad de las anomalías inexplicadas. El nivel 0 corresponde a objetos completamente naturales, como Oumuamua, mientras que el nivel 10 representaría tecnología extraterrestre confirmada con consecuencias globales. La OEP situó a 3 Atlas en el nivel 4,
describiéndolo como un objeto con múltiples anomalías persistentes y sin explicación natural satisfactoria tras un análisis exhaustivo. Según el modelo de la OEP, esto lo coloca en la zona de posibles tecnofirmas. En otras palabras, un 40% de probabilidad de que su origen no sea natural. Este número causó ondas de conmoción tanto en la comunidad científica como en las redes sociales, a pesar de que la mayoría lo consideraba especulación. Las predicciones pasadas de la OEP sobre Oumuamua, otro misterio interestelar, de repente ganaron nueva credibilidad. Si 3 Atlas realmente se comporta como indican los datos, podríamos estar ante el segundo visitante confirmado desde fuera de nuestra galaxia y posiblemente el primero construido, no nacido. Justo cuando el interés alcanzó su punto máximo, 3 Atlas desapareció. No fue destruido, sino ocultado. Al entrar en conjunción solar, el objeto se alineó perfectamente con el Sol desde una perspectiva terrestre, volviéndose invisible para los telescopios durante numerosas semanas. Fue como si el universo hubiera corrido una cortina sobre el objeto más observado de la astronomía moderna. Durante ese periodo, los observadores guardaron silencio, esperando su retorno. Las retractaciones de financiación de la NASA y el embargo de datos de la Agencia Espacial Europea dejaron al público solo con especulaciones. Sin embargo, las simulaciones revelaron que una vez emergiera de detrás del Sol, 3 Atlas se dirigiría directamente hacia la órbita de Júpiter. Una coincidencia intrigante que hizo a los astrónomos emocionarse y preocuparse al mismo tiempo. La trayectoria proyectada no provocaría un impacto, pero acercaría el objeto peligrosamente a varias sondas, incluidas la misión JUICE de la ESA y la Europa Clipper de la NASA, que podrían atravesar su cola iónica. Si eso ocurre, podríamos finalmente obtener muestras directas de su misterioso material, o detectar algo mucho más extraño. Algunos científicos creen que la contracola podría reactivarse en esa fase, produciendo firmas electromagnéticas nunca antes vistas. Otros sugieren lo contrario, que una vez detrás del Sol, 3 Atlas cambie completamente su rumbo. Si lo hace, no solo reescribirá la física, redefinirá lo que creemos sobre la inteligencia más allá de la Tierra. Tras casi 6 semanas de silencio, llegó por fin el momento deseado por todos alrededor del mundo. Cuando 3 Atlas emergió de detrás del Sol, telescopios en la Tierra, la Luna y órbita enfocaron las coordenadas predichas meses antes. Sin embargo, nadie creía lo que esperaba. En lugar de desintegrarse, como le ocurre a la mayoría de los cometas tras el perihelio, 3 Atlas seguía ahí, incluso más brillante, mucho más brillante. De hecho, su albedo, la tasa de reflexión de la luz, casi se había cuadruplicado. Su magnitud aparente superó todos los modelos, lo que significa que, de alguna manera, reflejaba mucha más luz solar de la que su superficie podría permitir. Las lecturas infrarrojas revelaron que su temperatura no había aumentado, incluso se había estabilizado mientras se alejaba del Sol. Algo en su interior regulaba la temperatura, liberando y utilizando energía en ciclos perfectamente equilibrados. La siguiente sorpresa fue aún mayor. La contracola, que antes apuntaba hacia el Sol, había desaparecido. En su lugar apareció un delgado pulso de radiación ultravioleta, tenue que se extendía lateralmente hacia el espacio profundo, constante y rítmico como un latido cósmico. Para los observadores parecía deliberado, controlado. Los observatorios del mundo comenzaron a registrar cada pulso. El patrón no era aleatorio. Se repetía exactamente cada 247 segundos, como si el objeto hubiera comenzado a transmitir algo. En cuestión de días, científicos de datos del Observatorio Europeo Austral comenzaron a descifrar los pulsos ultravioleta. A primera vista parecían sin sentido, una recurrencia de radiación fluctuando entre 2 intensidades. Pero después de filtrarlos usando algoritmos de estimación de frecuencia, un analista notó un patrón impactante. Los pulsos correspondían a números primos. La firma universal, que en la investigación SETI se sugiere frecuentemente como el método más simple que una civilización inteligente podría usar para establecer comunicación. Primero 2, luego 3, y finalmente 5, luego 7, luego 11. La secuencia continuó durante horas antes de comenzar de nuevo. Las probabilidades de que una secuencia de primos surja naturalmente de fluctuaciones de radiación son astronómicamente bajas, prácticamente 0, y sin embargo, 3 Atlas la emitía con precisión. La revelación dividió a la comunidad científica global.
La NASA pidió cautela, calificándolo de modulación coincidente debido a la dinámica rotacional. Avilov y su equipo de Harvard discreparon. Declaró públicamente que ya no era un evento astronómico, era un mensaje. Pronto, observatorios menores desde Japón hasta Chile confirmaron los datos de manera independiente. Fuera lo que fuera, 3 Atlas no se comportaba como escombros, ni siquiera como un cuerpo pasivo. Se comportaba como un sistema, una máquina ejecutando un protocolo codificado en respuesta a la interacción con energía solar. Y finalmente había comenzado a transmitir. Para una investigación más profunda, el telescopio espacial James Webb fue redirigido hacia 3 Atlas con sus instrumentos calibrados para imágenes hiperespectrales, lo que capturó o envió ondas de choque a todas las instituciones científicas. Bajo la superficie reflectante del objeto, Webb detectó una estructura geométrica, una especie de armadura reticular que corría bajo su corteza, compuesta de paneles hexagonales repetidos alineados con su eje de rotación. No era aleatorio, no estaba fracturado, no era natural. Cada placa tenía exactamente la misma dimensión, reflejando la luz en intervalos matemáticamente perfectos. El análisis de Webb indicó que la estructura estaba compilada de una aleación de níquel-titanio altamente conductora, con pureza atómica superior a cualquier cosa que se pueda encontrar en la naturaleza. En pocas palabras, 3 Atlas estaba diseñado. El descubrimiento fue confirmado en secreto por datos espectroscópicos del instrumento del Hubble, que reveló cambios controlados de polarización, como si la capa externa del objeto se ajustara en tiempo real para minimizar gastos. No era una roca, era algo construido para usar, adaptarse y sobrevivir al viaje interestelar. Pero si realmente era una nave, la pregunta que atormentaba a científicos de todo el mundo era simple. ¿Dónde estaba el piloto? En la noche de su reaparición ocurrió algo sin precedentes. Sin previo aviso, los pulsos ultravioleta rítmicos cesaron. Durante 12 horas completas, 3 Atlas quedó a oscuras, completamente inerte. Luego, exactamente a las 2:17 UTC, el objeto realizó un ajuste medible repentino en su vector de velocidad. No era una desviación por presión gravitacional o de radiación, era una corrección de rumbo. Su trayectoria se desvió 0,09 grados, un ángulo minúsculo, pero que ningún cuerpo natural podría lograr sin propulsión externa. Esta maniobra lo colocó directamente en una nueva ruta, eyectándolo de la órbita de Júpiter y hacia el sistema solar exterior, acelerando a 14 metros por segundo al cuadrado, muy cerca del límite de capacidad de cualquier desgasificación cometaria conocida. Los observatorios se apresuraron a recalcular las proyecciones. La nueva ruta lo llevaría hacia la heliopausa, la línea entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar, pero no al azar. Su trayectoria de salida se alineaba casi perfectamente con las coordenadas de su ruta de entrada original, como si estuviera regresando a casa antes de desaparecer de nuevo en las profundidades. 3 Atlas emitió un último pulso ultravioleta. Esta vez no era una secuencia, era un único A sostenido que duró exactamente 13 minutos y 37 segundos. Lo suficientemente largo como para ser recogido, analizado y almacenado. Su espectro contenía algo que lo cambió todo. Una débil firma codificada que contenía información binaria estructurada. Por primera vez en la historia, un objeto interestelar no solo pudo haber visitado nuestro sistema solar, sino que pudo haber respondido. Durante días, científicos de todo el mundo analizaron la transmisión ultravioleta final de 3 Atlas. Al principio, parecía ruido estático, fluctuaciones aleatorias enterradas en un mar de ruido cósmico. Pero cuando un equipo del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian aplicó transformadas de Fourier para aislar patrones armónicos, la imagen comenzó a tomar forma. No era aleatorio. El haz contenía estructura, un patrón de modulaciones binarias demasiado complicado para ser natural. La secuencia se repetía cada 13 minutos y 37 segundos, exactamente la duración del pulso original, como si el propio tiempo estuviera codificado en el mensaje. Los datos no se enviaban a ningún lugar afuera, se reflejaban. Una señal espejo construida para responder a la firma electromagnética de los instrumentos que lo observaban. En otras palabras, 3 Atlas no solo enviaba, también escuchaba. Cuando el mensaje fue reconstruido visualmente, lo que apareció en pantalla silenció todo el laboratorio, una arquitectura de capas, un fractal tridimensional de hexágonos repetidos, formando una espiral perfecta ideal, similar
la retícula interna que el telescopio James Webb había observado en la superficie del objeto. Dentro de ese fractal había incrustado una proporción matemática, 1,618, la constante áurea del crecimiento natural, que se encuentra desde las conchas de los Nautilus hasta las galaxias espirales. Para los biólogos parecía un patrón de replicación celular. Para los físicos, parecía un equilibrio de simetría gravitacional. Para algunos parecía una firma, la propia caligrafía del universo codificada en geometría, y ahora de vuelta desde las estrellas. Los gobiernos intentaron ocultar los datos, pero el sello de confidencialidad se filtró. Instalaciones de observación independientes examinaron que su propio conjunto de pulsaciones se detectaba en múltiples frecuencias del viento solar, como si la transmisión hubiera reverberado a través del espacio mismo, imprimiéndose en la tela de nuestra heliosfera. Cada vez que los científicos intentaban reproducir los datos, la estructura cambiaba ligeramente, como si evolucionara, se adaptara o respondiera a la interferencia humana. Un investigador lo describió mejor que nadie. Es como si supiera que lo están observando